Buenos días, vamos a esperar a alguien más. ¿Me oyen? Sí, profe, se lo escucha claro. Ok, perfecto. Pero tenemos poca gente. Ah, bueno, ahí está Pedro, que acaba de entrar. No tenemos sino 6 hasta ahora, así que vamos a ver. Vamos a esperar un momento. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estás, Marian? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Bueno, me alegra, excelente. Vamos a esperar a alguien más porque no tenemos sino 7. Bueno, espero que tengan abierto el archivo que les mandé de Excel de los ejercicios prácticos. Sí, los que manejan Excel verán Sí, profesor. que ese archivo tiene las, las fórmulas, ¿verdad?, de cálculo, que eso nos ayuda mucho. Bien, vamos a comenzar primero con las horas extras y el bono nocturno, que creo que está en la hoja 2 del Excel, pero yo, de todas maneras tengo el, el archivo, lo tengo acá en el PowerPoint. Lo que pasa es que, bueno, ¿cómo se calculan las horas extras? Bueno, una hora extra diurna, ya sabemos que hay que pagarlo con el recargo del 50% sobre el valor de la hora ordinaria. Bueno, supongamos que una persona está ganando 60.000 bolívares diarios y que su jornada normal de trabajo es de, digamos, 8 horas diarias. De manera tal que el valor de la hora ordinaria sería de dividir 60.000 entre 8 y nos da 7.500 bolívares por hora. ¿Y cuánto vale una hora extra? Una hora extra tiene un recargo de un 50%.
Y si le recargamos a 7.500 un 50%, si lo multiplicamos por 1.50, que significa agregarle el 50% y nos da de una vez el resultado, pues tenemos que la hora extraordinaria costaría 11.250. Bueno, esto es relativamente un cálculo sencillo. No sé si entendieron el cálculo. Sí, profe, se calcula la mitad del valor de la hora. Ok, Se calcula de más. de más, exactamente. Bueno, sigamos ahora con el mismo trabajador que presta servicios durante la noche. O sea, supongamos que una semana trabaja de día y le pagan 60.000 bolívares diarios y una semana trabaja de noche. Bueno, cuando trabaja de noche, pues él tiene derecho a un recargo del 30%, es decir, el bono nocturno. El 30% de 60.000 bolívares es 18.000 bolívares, de manera tal de que ese trabajador va a recibir, en lugar de recibir 60.000 bolívares, va a recibir 60.000 más 18, es decir, 78.000 bolívares por trabajar, hacer el mismo oficio durante las horas de la noche, con la diferencia de que, o con la particularidad de que va a trabajar solo 7 horas en lugar de 8. Bueno, supongamos que el trabajador trabaja de noche, pero trabaja una hora extra nocturna. Bueno, ese trabajador sabemos que gana 78.000 bolívares. Esos 78.000 bolívares los dividimos entre 7 y no entre 8 como lo dividimos para calcular la hora extra diurna, porque la jornada nocturna es de solo 7 horas. Por lo tanto, el valor de una hora extra, de una hora normal, es superior al valor de una hora diurna. Aquí en este caso, al dividir 78.000 entre 7 nos da 11.142,86. Y si a eso le agregamos el 50% por ser extra, la hora extra nocturna de ese trabajador que habitualmente trabaja de noche, pues va a ser de 16.714. Fíjense la diferencia de una hora extra nocturna con la diferencia de una hora extra diurna que era de 11.250, porque este tiene 2 plus, como lo vamos a ver en el ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente trata de un trabajador que habitualmente trabaja de día. O sea, trabaja 8 horas diarias y gana 60.000 bolívares. Bueno, ese trabajador de pronto le piden trabajar 2 horas extras y su trabajo, supongamos que ese trabajo termine por lo general a las 6 de la tarde, pues tendrá una hora extra diurna de 6 a 7, pero la segunda hora extra va a ser nocturna, porque va a trabajar de 7 a 8 y después de las 7 de la noche ya es jornada nocturna. La hora extra nocturna, esa de 7 a 8, no se la van a pagar de la misma manera como lo pagan la hora extra diurna a 11.250 bolívares, sino como si fuera una hora extra nocturna, bueno, mejor dicho, es una hora extra nocturna
y por lo tanto debe tener dos recargos. Un primer recargo que corresponde al hecho de ser trabajada durante las horas de la noche y un segundo recargo que es por ser tiempo extraordinario, ¿verdad? De manera tal de que el salario, además, una cosa que hay que tener en cuenta, hay que dividirlo entre 7 horas y no entre 8, porque la jornada nocturna tiene 7 horas. De manera tal de que hay que tomar los dos recargos, que son sucesivos. Ojo, no se puede decir, como le recargo el 50% y después le recargo el 30%, es como si le recargara el 80%. No, porque fíjense una cosa, si a 100 le recargamos el 50%, ¿cuánto nos da? 150. Y si a ese resultado le recargamos a su vez el 30%, no será 180, sino será 195. El 1,95% que hay que recargar. Por eso, el trabajador que gana 60.000 bolívares, ¿verdad? Si le recargamos el 30%, va a ganar 90.000 bolívares en el horario nocturno. Por lo que una hora ordinaria, una hora extraordinaria nocturna, habrá que recargarle a esos 90.000 bolívares el 50%, quedaría 135.000 bolívares, y a dividirlo entre 7 nos da 27.000 bolívares. ¿Ok? Eso también se puede hacer mediante una fórmula abreviada, que es multiplicar el valor del salario diario por 1,95 y dividirlo entre 7. Como ya les expliqué antes, si a 100 le incrementamos el 50% y nos da 150, y al resultado le incrementamos un 30%, eso nos da en total como si le incrementáramos un 95%. Por eso la fórmula es más fácil, en lugar de hacer esas dos operaciones, hacer una sola operación y tomar el salario diario, multiplicarlo por 1,95 y dividirlo entre 7. El salario diario de un trabajador que gana 60.000 bolívares diurnos, como en este caso. ¿Estamos claros o tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, levanten la mano o hablen, digan algo. Bueno, seguimos. ¿Algún comentario? Profe, ¿Sí? no me quedó muy claro. Bueno, sé que las horas extras nocturnas tienen como más valor que las diurnas. ¿Las diurnas por cuánto es que se multiplica? Las O diurnas se... simplemente se multiplica se le incrementa un 50% más Ah, y se divide entre 8. Las nocturnas hay que, por ejemplo, en el caso del trabajador que trabaja durante las horas del día y le piden trabajar una hora extra nocturna, es decir, se quedó de 6 a 7 y trabajó una hora extra diurna, y se quedó después de 7 a 8 y trabajó una hora extra nocturna, porque es dentro de la jornada nocturna. Entonces a ese le agregamos primero un 30% por ser nocturno y luego un 50% del resultado por ser extraordinario, y lo dividimos entre 7 horas y no entre 8. ¿Te quedó claro? Y sí, muchísimas gracias. la fórmula Gracias, profe. abreviada
La fórmula abreviada, pues, es simple y llanamente, en lugar de hacer las dos operaciones, tomar el salario diario, multiplicarlo por 1.95 y dividirlo entre 7 y te da el valor de la hora extra diurna. Vamos a hablar ahora de cómo se distribuyen las utilidades, que también es eso algo que tienen en la hoja de Excel. Bueno, para determinar cuánto le corresponde a cada trabajador por concepto de las utilidades obtenidas en la empresa, necesitamos los siguientes elementos. Primero, saber cuántos fueron los beneficios que obtuvo la empresa durante su ejercicio económico. En segundo lugar, cuánto pagó la empresa a todos los trabajadores, a la totalidad de los trabajadores por salarios durante el ejercicio anual. Y en tercer lugar, cuánto ganó en total el trabajador al cual le vamos a calcular su participación individual durante todo el año. Bueno, primer paso, hay que determinar cuánto hay que repartir entre todos los trabajadores. Y sabemos que a los trabajadores les corresponde el 15% de los beneficios líquidos obtenidos por la empresa durante el ejercicio anual. Bueno, en este ejemplo, partamos de que esa empresa obtuvo de beneficios líquidos 3.400 millones de bolívares. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Sacarle el 15% a esa cantidad para saber cuánto es el total de lo que vamos a repartir entre los trabajadores. El 15% de 3.400 son 510 millones. De manera tal que a los trabajadores les vamos a repartir 510 millones a todos esos trabajadores. El segundo paso es determinar cuál es la participación que le corresponde a cada trabajador. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que hacer una primera operación. Hay que hallar un cociente que es el que nos va a determinar cuál es la que nos va a servir para determinar cuál es la participación individual en forma proporcional al salario devengado. ¿Qué necesitamos para obtener ese cociente? La cantidad que vamos a repartir, que sabemos que son 510 millones, y la totalidad de los salarios que la empresa le pagó a todos sus trabajadores durante el año. Vamos a repartir 510 millones. ¿Y cuánto pagó la empresa a todos los trabajadores? En el ejemplo, esta empresa le pagó 5.300 millones a todos los trabajadores por concepto de salario. ¿Qué hacemos? Dividimos 510 millones, que es la cantidad que vamos a repartir, entre 5.300 millones, que es la cantidad en sueldos y salarios que pagó el empresario en su totalidad. Y eso nos da como resultado esa cantidad que tienen allí en la lámina, 0,96622642. Ok, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso, para saber cuánto le corresponde al trabajador, tenemos que saber cuánto ganó el trabajador. A él le pagaron en salarios durante el año. Y como ya tenemos el cociente, multiplicamos esa cantidad por el cociente. Y eso nos da que ese trabajador que ganó 48 millones durante el año en salarios, al multiplicarlo por el cociente, nos da que a él le corresponde una cantidad de 4.618.867,92.
Pero también tenemos que tomar en cuenta algo. Y es que al trabajador no le pueden pagar menos del equivalente a un sueldo de salario por concepto de participación en los beneficios. Entonces, fíjense, si dividimos los 48,000, que es lo que ganó durante el año, entre los 12 meses que tiene el año, nos da que ese trabajador tiene un promedio, un salario promedio anual de 4 millones de bolívares. Y le vamos a dar de participación en las utilidades 4.600.000. Por lo tanto, le estamos dando un poco más del mínimo que él gana como promedio durante el año y estamos dentro del rango. Pero supongamos que la empresa hubiera tenido menos utilidades y solo le podían dar 3 millones de bolívares. Pues la empresa tendría que colocar 1 millón de bolívares más para poder cumplir con la obligación de pagarle por lo menos un mes de salario. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí, profesor. Ok. Vamos a hablar ahora de cómo se calculan las vacaciones y el bono vacacional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las vacaciones se calculan con el salario normal. Es decir, con aquellas cantidades del salario que el trabajador percibe de manera regular y permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que las cantidades que reciba, pero que no tengan carácter salarial, no entran dentro de la base para calcular el salario de las vacaciones. Y en segundo lugar, que aquellas percepciones que aún teniendo carácter salarial no son recibidas por el trabajador de una manera regular y permanente, es decir, no son salario normal, esas entonces no las debemos tomar en cuenta como base para calcular el salario. Otra cosa que hay que tener en cuenta, las vacaciones tienen un mínimo de 15 días hábiles y un máximo de 30 días hábiles. Y van aumentando después del primer año a razón de un día por cada año de servicio completos prestados. Bueno, tomemos en este ejemplo un trabajador que tiene 10 años de servicio en la empresa. Y ese trabajador gana 120,000 bolívares mensuales de salario normal, pues básico. Además recibe 3 millones de cestatique. Durante el mes que va a tomar vacaciones, trabajó 6 horas extras diurnas y recibió 4,5 millones por eso, y 4 horas extras nocturnas y recibió 4.457.142,86 por eso. Trabajó un día feriado y le dieron 6 millones de bolívares por eso. Le dieron un pago de reintegro de medicinas y le dieron 22.750.000 bolívares. Recibió una beca de estudio de 45 millones de bolívares, un bono de producción que se lo dan regularmente cada 3 meses de 22.500.000 bolívares, y para facilitar que esté conectado con la empresa le pagan 8 millones de la renta de celular. ¿Alguno de ustedes que me diga cuál de esos conceptos no son salario? A ver, Edgar Martínez. Creo que el bono de productividad, profe.
No es salario, ese sí es salario. ¿Cuáles no ¿Verdad? son salario? ¿El cestatique es salario? No. El No, trabajo profe, de el, día estaría. el cestatique no cuenta como salario. Ajá. Las horas extras, Ni la medicina, las medicinas no son salario. La beca de ni la beca de estudio estudio, ni la tampoco es renta, salario. Y la ni la renta del renta del celular celular, tampoco es salario. Ahora, tampoco. de las que son salario, ¿cuáles son, forman parte del salario normal? El salario mensual y el bono de producción, que si bien es cada 3 meses, pero es regular y permanente. De manera pues que esas son las dos únicas que se toman en cuenta para calcular las vacaciones. Pero, bueno. Las vacaciones se deben calcular con un salario entonces de 4.750.000 por día. O sea, si tomamos los 120 millones más lo del bono de producción, eso nos da 4.750.000 por día. Ahora, a ese trabajador, como tiene 10 años de servicio, le corresponde 15 días del primer año y 9 días adicionales más, uno por cada año después del primer año. De manera tal que le corresponden 24 días hábiles en total. Ojo, pero además va a haber que pagarle los sábados y los domingos que caigan durante ese tiempo. Es decir, le damos 114 millones de vacaciones más los sábados y los domingos que ocurran, pero ese es un que hay que pagárselos a 4.750.000. Por lo general, a un trabajador así le van a salir casi un mes completo de vacaciones. O quizás un poquito más de un mes. Y el bono vacacional es exactamente lo mismo. Si le corresponden 24 días hábiles de salario, le corresponden 24 días, estos sí no son hábiles, sino son continuos, de bono vacacional. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí, profesor. Bueno, vamos a pasar ahora con el cálculo del salario trimestral para las prestaciones sociales. Acuérdense que las prestaciones sociales hay que calcularlas en dos momentos. Un primer momento cada trimestre para que la cantidad calculada vaya a ser abonada o depositada en un fondo de garantía de prestaciones sociales. Y el segundo momento es al final de la relación de trabajo, cuando termina la relación de trabajo. Y vamos a comenzar calculando el salario con el cual vamos a hacer el aporte trimestral para el Fondo de Prestaciones Sociales. A diferencia de las vacaciones, aquí hay que tomar en cuenta el salario integral, todo lo que sea salario. Y además hay que tomar en cuenta tanto la alícuota de lo que le corresponde por participación en las utilidades como por lo que corresponde de bono vacacional. Para la alícuota vamos a partir de la base que el trabajador recibió 30 días del salario, ¿verdad?
y vamos a ver en la siguiente lámina qué fue lo que le recibió. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Ajá. ¿Cuáles fueron los conceptos recibidos durante el último mes del trimestre? Bueno, 120 millones por sueldo mensual, la misma cantidad por horas extras que vimos antes y por horas extras nocturnas, el trabajo en día feriado, el bono de producción, y aquí incluimos que hicimos un cálculo de la alícuota de las utilidades sobre la base de que recibió lo equivalente a 13 días, a 30 días en el año, y la alícuota del bono vacacional, que es lo que le hubiera correspondido, como lo vimos en el ejemplo anterior del trabajador que tenía 10 años de servicio. Bueno, pero esto está mejor explicado con detalle y con la fórmula en los ejercicios que le mandé en Excel. Bueno, el salario de base para el aporte, sumando las cantidades, todas estas que sí son salarios, que son salario integral, a la cual le quitamos el cestatique y todas las otras cosas, bueno, el salario del aporte para el fondo es de 176.477.976,19, lo que da un promedio diario de 5.882.599,21. Y como son 15 días por trimestre que se deben abonar, en ese trimestre le corresponde abonar 88.238.988,10. Esto es para los aportes trimestrales. ¿Alguna duda? Ahora, tenemos que hacer, ya le digo, un segundo momento, al finalizar la relación de trabajo. Bueno, cuando se finaliza la relación de trabajo, pues tenemos que calcular lo correspondiente a las prestaciones sociales, teniendo en cuenta que tenemos que tomar en cuenta el salario integral, como lo hicimos en el ejemplo anterior, y multiplicarlo por 30 días. Por 30 días solamente. Fíjense que los abonos en cuenta se van haciendo trimestralmente sobre la base de 60 días en el año y 2 adicionales por cada año. De manera tal que un trabajador al final del año va a tener abonados el primer año 60 días, el segundo año otros 60 días más con 2 más, o sea, en total serían 122 días de salario. Pero esos no se recalculan. Pero al final de la relación de trabajo hay que hacer un nuevo cálculo con el último salario. Sobre todo en esta época de inflación, en que le calcularon un salario por ejemplo, a 2 millones de bolívares mensuales, perdón, a 200.000 bolívares mensuales y después a 400.000 bolívares mensuales 6 meses después y otros 6 meses después a 800.000 bolívares mensuales y resulta que ahorita está en 7 millones de bolívares mensuales, pues por lo menos el mínimo. Pues es muy probable que este trabajador que estaba ganando 120 millones de bolívares mensuales, hace 10 años lo que estuviera ganando fueran 2.000 bolívares mensuales o 4.000 bolívares mensuales. De manera tal de que si sumamos los abonos en cuenta, puede que muy probablemente lo que tenga abonado sean algo así como unos 40 o 50 millones de bolívares. Y si hoy le vamos a calcular sobre la base del último salario que vimos, ¿verdad?
Este trabajador, por ejemplo, que ganó todas esas cantidades y que tiene un salario de base total para las prestaciones sociales de 170.857.142 con 86 y lo multiplicamos por 10 años, pues va a tener la tontería de 1.708.571.428. ¿Y cuánto tenía en el Fondo de Prestaciones Sociales acumulado? 536.828.545,36. Ajá, si comparamos lo del Fondo de Prestaciones con lo que nos dio multiplicando el último salario por 30, es superior la cantidad de multiplicar el último salario con 30 que todo lo que tenía acumulado sobre la base de 15 días trimestrales con los salarios que ganaba para esa época. ¿Y cuál escogemos? La cantidad más alta. Hay que tomar en cuenta también que no es solamente lo que aparezca reflejado en el fondo de prestaciones, sino que hay que incluir también los préstamos o los anticipos que haya pedido a cuenta el trabajador para determinar cuánto es el monto que tenía en fondo de garantía. Bueno, y dejémoslos por ahí. Si tienen alguna duda me la pueden plantear por WhatsApp porque ya concluyó el término. Bueno, fue un placer y pueden compartir esto con sus compañeros. Bueno, profe, feliz día. Muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias, profesor, por la clase y el tiempo. Ok, Muchas no hay gracias. de qué. Muchas gracias, profe, por la clase. Estuvo muy buena. Okay. Sí, excelente.